Cuando yo concibo mi cronograma sin tener en cuenta mis estimados de costos, mis análisis de precios unitarios, yo corro el riesgo de dibujar una estrategia de ejecución divorciada de mi estrategia comercial. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo voy a desarrollar mi cronograma y con suerte tengo como política incorporar los recursos dentro del cronograma, pero los recursos que incorporo no son coherentes con los que yo estimé en mis análisis de precio unitario, yo corro un riesgo importante. ¿Cuál es ese riesgo? Voy a dar un ejemplo sencillo para que entremos en contexto. Por ejemplo, yo podría decir que yo para hacer un vaciado de concreto, yo en la ejecución voy a poner, por ejemplo, una cuadrilla con 7 personas, algo así. Y empiezo a hacer el trabajo con 7 personas. Pero si mi costo estaba concebido en mis análisis de precio unitario de una manera diferente, por ejemplo, con 5 personas, con menos horas hombre, con menos rendimiento, ¿okay? O con mayor rendimiento, con menos personas, ¿verdad? Allí yo empiezo a ejecutar divorciado de mi estrategia y probablemente dibuje una estrategia más costosa de lo que concebí. Miren con esto. ¿Ok? Si yo no tomo en cuenta para la estimación de la duración de mis actividades, mis rendimientos que concebí en mi modelo de negocios, yo pudiera estar dibujando actividades más costosas o más económicas, dependiendo de lo que pueda suceder. ¿Ok? Si yo no entiendo, vuelvo al ejemplo del concreto, si yo no entiendo que dentro del alcance de mi vaciado de concreto están los ensayos no destructivos o no lo incluyo o no lo estimo o no lo dibujo en mi estrategia de ejecución, ¿okay? Yo estoy dibujando algo que no está correcto, porque yo asumo que voy a ejecutar de una manera diferente a lo que está concebido, inclusive a lo que dice mi alcance o mi contrato en mis especificaciones de construcción, si fuese un proyecto de construcción. Entonces miren cómo la información de entrada es tan importante a la hora de sentarme a jugar con el cronograma, a jugar con el software. No es que yo creo que eso lo puedo hacer en tanto tiempo, o Pedrito me dijo que eso se hacía en tanto tiempo porque así se hizo en el otro proyecto. Eso es importante, el juicio experto. Claro que sí es importante, es muy valioso, pero yo necesito validar mi modelo comercial y dibujar esto. Si yo, por ejemplo, no considero las restricciones que tengo, por ejemplo, el calendario es una restricción. Si yo en el otro proyecto yo trabajaba hasta las 5 de la tarde, hice los trabajos hasta en 5 días, ahora tengo que ver si en este proyecto también voy a tener el mismo horario, si voy a tener los mismos recursos, si voy a tener los mismos equipos, si voy a tener los mismos contratistas o subcontratistas. ¿Ok? Para poder dibujar esto, pero que esté alineado con la información propia del proyecto. ¿Ok? Si yo cuando me siento en el cronograma, ¿ok? Miren esto también importante, no siempre el planificador es un experto en un negocio. El planificador es un experto en la técnica y en el método, ¿ok? Pero no tiene que ser experto en este negocio. Si tiene experiencia es un gran valor agregado, por supuesto es un gran valor agregado. Pero, por ejemplo, las estrategias de ejecución deben ser validadas con el experto constructor. Vamos a suponer que yo tuviera un gerente de construcción o yo tengo un líder de desarrollo de software que es el que sabe cómo se hace esto. Entonces yo me siento con este líder y le digo, oye, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo dibujamos esto? No quiere decir que él vaya a hacer el cronograma y él se va a poner a jugar con el Primavera o con el proyecto. No, pero me da las luces para yo sentarme y dibujar. ¿Ok? Y una vez que yo empiezo a dibujar, yo empiezo a validar esa estrategia que estoy dibujando con estos mismos interesados para corroborar que esa estrategia que estoy haciendo pues sea ejecutable. ¿Okay? Hoy tenemos un actor, hoy tenemos una restricción de altísimo impacto que es el COVID, que es la pandemia. Si yo en mi estrategia de diseño de cronograma, yo no involucro, por ejemplo, en estos momentos, en esta nueva realidad de ejecutar proyectos, yo no involucro a mi gente de seguridad industrial, yo estoy corriendo un riesgo.
¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo decir que yo en mi planta o en mi proyecto voy a tener 500 personas al mismo tiempo. Cuando probablemente haya una restricción por aglomeramiento de personas que me dice que yo solamente puedo tener 250 o 300 personas como quórum concurrente. Y entonces, si yo dibujo un cronograma con 500 personas al mismo tiempo y cuando voy a ejecutar solamente me permiten 300, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Okay? Dibujé algo que no voy a poder ejecutar y empiezo a tener impactos luego. Toda esta información de entrada, muchachos, es una buena práctica que debemos conseguir antes de sentarnos a jugar con el Project, con el Primavera, con Asta, con Spider, con Tilos, con cualquier software, porque el software no sabe. El software es lo más idiota que existe porque el software hace lo que yo le diga. ¿Ok? Adelante, Luis, ¿tienes una preguntita por allí?